próximo viernes 24 de mayo, el economista Rafael Correa Delgado asume la presidencia por otros 4 años, luego de su reelección del pasado 17 de febrero. RTS, cumpliendo con el compromiso de informar a sus televidentes, hace una evaluación de estos 6 años de gobierno. El primer mandatario llegó hace pocos minutos a nuestras instalaciones en Quito, acompañado de varios miembros de su gabinete y colaboradores cercanos. El presidente de la República fue recibido por los colegas periodistas con quienes participaremos en este panel. Llegó también acompañado por su personal de seguridad, sus colaboradores cercanos, y aquí lo vemos en imágenes cuando precisamente hace su arribo a las instalaciones de RTS en Quito. Tenemos imágenes de lo que fue la llegada del primer mandatario, Rafael Correa Delgado. Es importante destacar que estuvimos presentes para recibirlos, colegas periodistas de medios de comunicación, tanto nacionales como también una representante de un canal colega internacional de Bolivia. También estuvieron, por supuesto, los representantes del canal. Para esta evaluación, precisamente y como lo habíamos indicado, hemos invitado a periodistas de otros medios de comunicación. Nos acompañará el licenciado Rafael Cuesta Caputi, vicepresidente de Noticias de Canal 1. El licenciado Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo. Paola Pérez, periodista de Bolivia TV Internacional. Y quien les habla, Luisa Delgadillo, por RTS. Aquí comienza nuestro programa Revolución Ciudadana, logros y desafíos. Queremos recordarles que agradecemos a los canales de televisión que se han enganchado a nuestra señal y a las emisoras de radio que están retransmitiendo este programa. Recordemos ahora ciertos datos del economista Rafael Correa Delgado. Tiene 50 años de edad, está casado con Anne Malherbe, de nacionalidad belga. Tiene 3 hijos, Sofía, Anne-Dominique y Rafael Miguel. Es economista graduado por la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene además un masterado de Artes en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, La Nueva, en Bélgica. Es también máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Además, un PhD en Economía también por la Universidad de Illinois. En su carrera política destaca sus triunfos electorales. En noviembre del 2006, vence en elección presidencial en segunda vuelta al candidato Álvaro Noboa. En abril del 2007, en consulta popular, se obtuvo el 81.7% de votos a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente. En septiembre del 2007, con el 70% de la votación a favor de Alianza País, se elige a los asambleístas constituyentes. Un año después, en septiembre del 2008, los ecuatorianos fuimos a las urnas para aprobar la nueva constitución, que obtuvo el respaldo del 64%. En abril del 2009 se convocó a una elección presidencial en el marco de la nueva Constitución. El presidente Rafael Correa logró el 52% de los votos, con lo que fue elegido en primera vuelta. En mayo del 2011 se convocó a un referéndum constitucional y consulta popular que resultó en el apoyo mayoritario a las 10 preguntas planteadas por el gobierno. Finalmente, el pasado 17 de febrero fue reelecto en primera vuelta con el 56.7% de apoyo popular. A continuación les presentamos un reportaje donde resumimos algunos de los objetivos alcanzados en el área social desde el inicio de este gobierno. El Ministerio de Salud trazó un plan para hacer más eficientes los servicios a través de la construcción de 1.400 centros de salud a nivel nacional, 22 hospitales a repotenciarse y 24 hospitales nuevos con estándares internacionales.
La cifra total de la inversión en salud de los 4 gobiernos anteriores fue de 2.588 millones de dólares, mientras que la cifra total de la inversión en la salud del gobierno de Rafael Correa desde mayo del 2007 al 2012 es de 7.072 millones de dólares. Es decir, se ha invertido 3 veces más que los 4 gobiernos anteriores juntos. Se ha realizado una inversión histórica para alcanzar la gratuidad y la atención. El plan Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti, registró más de 2.200 postulaciones de profesionales residentes en el extranjero interesados en retornar al país. Los cambios relacionados a la calidad educativa se han basado en 3 ejes fundamentales: estudiantes, profesores y centros educativos. Y los resultados no se hicieron esperar. Se fortalecieron la educación inicial, la educación general básica y el bachillerato general unificado. Las unidades educativas del milenio, considerado proyecto emblemático del gobierno, son instituciones educativas públicas con carácter experimental de alto nivel. El Ecuador contará con 88 escuelas del milenio hasta el 2015. La biblioteca es muy linda y espaciosa y los niños pueden coger libros para leer y aprender más. Los colegios réplica incluyen el Nuevo Vicente Rocafuerte, Guayaquil, Simón Bolívar, Aguirre Abad y 28 de Mayo en el puerto principal. Y a nivel superior, 44 extensiones universitarias de 86 que fueron evaluadas quedaron suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En el Ecuador, hasta el 2006, las personas con discapacidad vivían marginadas en medio de una situación de exclusión y pobreza. Ante el olvido, el descuido y la urgencia por atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, nacen 2 históricas misiones solidarias, la Manuel Espejo y la Joaquín Gallegos Lara. Entre dichos programas se han invertido 191 millones de dólares, se han atendido a 300.000 personas, se entregaron 465.000 ayudas técnicas y aproximadamente 11.000 viviendas. Se ha otorgado 15.277 bonos a personas con discapacidades severas profundas. Los programas sociales del gobierno han sido reconocidos por organismos internacionales y este modelo de gestión está siendo imitado por varios países de América. Comenzamos de inmediato con la ronda de preguntas y quiero cederle el turno en la palabra a Rafael Cuesta, vicepresidente de Noticias de Canal 1. Rafael. Gracias. Buenas noches, presidente. Un honor. Parece que lo ha logrado todo. Ha triunfado en todos los ámbitos. Lo único que le falta no lo he logrado, es que Emelec le pueda ganar a Barcelona. Emelec campeón, que ganarle ya no hemos ganado. Los campeones somos ahorita nosotros. Pero bueno, siguen en la punta en todo caso. No me deprime, guerra psicológica para la entrevista. Presidente, cuando hablo de gobierno me refiero al gobierno como institución, no a su gobierno. El gobierno quiere alguna información de algún ciudadano, la encuentra. El gobierno puede tener información de dónde vive una persona, cuál es su celular, cuándo viaja, cuánto impuesto paga. Tiene toda la información de los ciudadanos. Pero cuando los ciudadanos queremos conseguir información del gobierno, nos es sumamente difícil, a pesar de la ley de transparencia. Preparándome para esta entrevista busqué información de toda índole, de policía, de educación, de presupuesto. Y me topé con algo que no lo sabía. El presupuesto general del Estado ya no se liquida por provincias, como antes se liquidaba. Ahora se liquida en un gran total. Y pude rescatar la proforma presupuestaria del 2011 y me fijé básicamente en lo que es educación. ¿Por qué en educación? Porque es un tema social que está aquí pautado y porque me sorprendió mucho y me dolió mucho ver que tan solo 3 estudiantes de la provincia de Guayas calificaron en los exámenes de alto rendimiento frente a los estudiantes de otro país. Y viendo las cifras, me doy cuenta, hago unos cuadros, que la inversión por alumno en la provincia de Guayas es menos del 50% de la inversión por alumno en el resto del país. Para darle un ejemplo, un alumno de Guayas recibe, de acuerdo a esa proforma presupuestaria del 2011, no estoy hablando del 2012, que es lo último que encontré, recibe $415 versus $647 que recibe un alumno del resto del país. ¿Está ahí la explicación por la cual los estudiantes de Guayas no pudieron sacar mejores notas o no? ¿O por qué esta distorsión? No.
Pero primero, bueno, buenas noches a ustedes, buenas noches al Ecuador entero. En la toma que hicieron inicialmente nunca llegó el presidente, que estaba hablando por teléfono, así que le pido mil disculpas, uno tiene que ir trabajando hasta en el carro, lo cual algunas veces es muy ingrato, sobre todo para las personas que lo acompañan a uno. Mi esposa siempre se pone bravísima por eso. Pero en todo caso, usted ha hablado de todo, hemos triunfado en todo. Mire, yo creo que el verdadero triunfo en la vida es estar en paz con uno mismo, con la conciencia tranquila, ser feliz a los demás, y eso es lo que he intentado toda mi vida, lo que he tratado de inculcarle a mis hijos. Así que creo que el triunfo, la derrota, son muchas veces accidentes. Lo importante es actuar honestamente, auténticamente y siempre en función del servicio a los demás, y el pueblo ecuatoriano puede estar seguro que esa siempre ha sido mi norma de conducta. Usted ha manifestado que es difícil obtener información, me preocupa eso porque somos muy cuidadosos en todo aquello. Yo pido reportes periódicos al respecto. Se encarga de aquello Diego Guzmán de la Secretaría de Transparencia y Gestión, y realmente los indicadores en cuanto a información, transparencia, son sumamente altos. Algunas veces salen reportes de ciertas ONG privadas, instituciones aparte del gobierno central, que dicen solo 92% de cumplimiento de la ley de transparencia, hay 8% de instituciones que no cumplen, pero normalmente no son del gobierno central, son municipios, universidades, etc. Son muy cuidadosos, así que me preocupa su comentario, lo voy a revisar. Y sobre lo que había manifestado, si el bajo rendimiento que demuestran en ciertas pruebas los alumnos del Guayas se ve a la baja inversión, no, esa es una apreciación incorrecta. Probablemente el promedio, no que se otorga, sino que se invierte en cada chico en Guayas, es menor, porque Guayas es la ciudad más poblada. Entonces es más fácil tener colegios con mucho número de alumnos. Por ejemplo, no es lo mismo en cuanto a inversión tener un solo colegio con 1000 estudiantes que tener 10 colegios, cada uno con 100 estudiantes. Lo segundo eleva los costos, y eso es lo que pasa en provincias más pequeñas. Ahí no está el problema. De hecho, habría que analizar un poquito más profundamente. No me he dedicado a aquello, no le podría dar una respuesta definitiva, pero sí puede obedecer aquello a menores estándares educativos por diferentes motivos: politización, desorganización del sistema educativo en Guayas. Estoy seguro que el Ministerio de Educación, porque alguna vez sí lo hablamos esto, yo no lo he estudiado más a fondo, pero sí se habló en gabinete, en mi oficina, etcétera. Estoy seguro que está tomando las medidas correspondientes para que mejore el rendimiento de estos chicos, sobre todo en estas pruebas a la universidad, y puedan acceder a las becas internacionales, que es una inmensa oportunidad que el pueblo ecuatoriano a través de su gobierno está dando. Solo le recuerdo que Guayas es la provincia con más pobres en el país. Bueno, porcentualmente no. Sí. En valor absoluto sí, porque es la más grande. Sin embargo, también ahí tenemos muchas medidas. Por ejemplo, somos el país de América Latina que mayor tasa de participación de pobres tiene en la universidad, porque ahora la universidad es gratuita. Pero le insisto, o sea, los más bajos promedios de inversión es porque hay más población y se puede tener pues unidades educativas de mayor tamaño, y eso baja un poco los costos. Presidente, vamos a darle el paso a Orlando Pérez, de Diario El Telégrafo. Orlando. Gracias, buenas noches, presidente. ¿Cuándo va a enviar a la Asamblea Nacional la proforma del presupuesto general del Estado de este año, en vista de que este tiene una variedad, y es que en elecciones se mantiene el presupuesto del año pasado y en junio se hace la reforma? ¿Y cómo va a variar el actual presupuesto de 26.000 millones de dólares? ¿A qué se dará prioridad? ¿Cuánto asciende a la inversión pública en este presupuesto? Bueno, me está tomando lección, Orlando, y esta semana me he preocupado sobre todo lo del viernes, estamos desbordados. Pero ya está listo el presupuesto. Personalmente me reuní con todos los sectores. Se mantuvo, empezamos el año con el presupuesto anterior, de acuerdo a la ley. Cuando hay elecciones hay que mantener el presupuesto anterior. Una vez que se mencionan las elecciones se puede reformar el presupuesto, lo hemos hecho, lo hemos trabajado muy cuidadosamente. Tendrá aproximadamente el mismo nivel el presupuesto. Donde se está priorizando es un poco más complejo este año, ¿no? Ya vendrán los pseudo analistas a decir barbaridades, pero ¿por qué es más complejo? Por la para de la refinería. Porque también los grandes proyectos, los megaproyectos, sobre todo hidroeléctricos, Coca-Cola, Sinclair, etcétera, llegan a un pico de inversión. O sea, Coca-Cola, Sinclair va a estar en el 2016 listo. Empezó hace un par de años, pero este año es cuando más inversión exige. Entonces todo esto estrangula un poco las cuentas fiscales. Lo teníamos planificado, pero de todos modos es un año fiscalmente duro, entonces el presupuesto se va a mantener más o menos en el mismo nivel. La inversión pública un poco superior al año anterior, de hecho vamos a llegar al 13-14% de inversión pública con respecto al PIB, y los sectores que vamos a priorizar, lo he manifestado, ¿no? Básicamente los sectores estratégicos en cuanto a monto, ¿no? Porque exigen muchísima inversión. Este es un año pico para esos proyectos,
pero en la parte social, por ejemplo, desarrollo infantil, que es una de las grandes deudas que tenemos, y para este año esperamos concluir 250 centros de desarrollo infantil que le llamamos el CIBB, Centros del Buen Vivir, que son realmente centros de desarrollo, no solo guarderías, espectaculares para nuestros niños. Entonces, precisamente lo que usted mencionaba, siendo este un año duro en materia de importación de combustibles, hasta que se rehabilite la refinería de Esmeraldas y se construya más adelante la del Pacífico, ¿cuánto se va a asignar entonces a la compra de combustibles, que es un peso duro, gravitante en el presupuesto y en la valores economía? absolutos no te puedo decir en forma exacta, pero yo te puedo decir, bueno, serán unos 6.000 millones, a ojo de buen cubero. Sin embargo, haciendo la liquidación de los ingresos petroleros, menos lo que tenemos que gastar en combustible, menos la asignación a gobiernos locales que se benefician de ingresos petroleros, lo que contribuye en términos netos el ingreso petrolero al presupuesto de Estado solo es 4.000 millones de dólares. Eso desmonta una falacia que se dice, ¿no? Que hacemos tanta obra porque somos suertudos y los altos precios del petróleo. Este año sobre todo, porque hay que importar mucho más combustible por la para de la refinería, más las preasignaciones que existen, constitucionales, a gobiernos locales, etcétera, solo llega en términos netos al presupuesto del gobierno central 4.000 millones de dólares por ingreso petrolero. Presidente, usted ha hablado y se ha manifestado siempre a favor de la excelencia educativa como una necesidad imperiosa para el país. Pese a los cambios estructurales que se han dado en materia educativa, tanto en lo que tiene que ver con infraestructura y la implementación de tecnología, ¿cómo hará en los próximos 4 años de su gobierno para poder profundizar en la reforma educativa si tiene dentro de los profesores a militantes del MPD que se oponen a todo proyecto? Pero han sido derrotados, gracias a Dios, en las urnas, contundentemente. Fíjense cuánto sacaron esas posiciones extremistas, 3%, que yo creo que tal vez tienen un poco más, pero hay provincias como Zamora, por ejemplo, donde en segundo lugar llega la derecha. O sea, de los análisis que hemos hecho es que esta gente es tan inconsistente que al ver que Alberto Acosta estaba perdido, le dieron los votos a Lasso para ver si había una segunda vuelta. Pero tomamos una minoría absoluta y creo que han sido derrotados en todos los frentes, en las universidades, en las elecciones generales, en opinión pública. Entonces, por supuesto, seguirán creando conflictos, seguirán poniendo obstáculos, pero no creo que puedan detener la marcha del país y la marcha de la revolución. Así que la lucha por esa calidad académica, y usted tiene toda la razón, no quiero utilizar este espacio para hacer política electoral, pero tiene toda la razón, hay que hablar claro en esto. O sea, el MPD era la antología de la mediocridad, o sea, le gusta la mediocridad, le gusta el desorden, porque el conflicto, porque así es como se ha mantenido sus espacios de poder, su clientelismo, etcétera. Entonces, esta gente que mantenía postrada la educación ha sido derrotada en las urnas, en todos lados, puede presentar obstáculos, pero no va a poder impedir la mejora de la calidad en educación, por la cual estamos luchando arduamente. Hemos mejorado mucho en términos cuantitativos, tasa de matriculación. Hemos llegado a la universalización de la educación básica, es una de las metas, objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Teníamos hasta el 2015, lo logramos 3-4 años antes. Ahora el gran desafío es calidad. Y, insisto, o sea, gracias al gran apoyo recibido en las urnas, a ese consenso social que se ha logrado, a esa credibilidad que tenemos, consideramos que pese a que todavía hay estos pequeños obstáculos, los fundamentalistas de siempre, vamos a lograr esa mejora sustancial en la calidad. Y en materia educativa, más todavía, presidente, ¿cuántos colegios réplicas se han presupuestado para los próximos 4 años que se realizarán aquí en su mandato? Para el 2015 tenemos 88, realmente ahí es prácticamente lo mismo, ¿no? Fueron programas diferentes, pero prácticamente ya son lo mismo, entre colegios réplica y colegios del milenio, que son estas unidades estandarizadas espectaculares, con una infraestructura mucho mejor que cualquier colegio privado. Entonces, hasta el 2015 hemos planificado 88 georreferenciados, etcétera, y bueno, ojalá podamos hacer 100 más hasta el 2017 cuando entreguemos el poder. Gracias, presidente. Migrantes ecuatorianos han regresado al país 40.000 entre el 2008 y el 2012, con una inversión de $35 millones por el programa Bienvenidos a Casa. Plan Bienvenidos a Casa tiene los beneficios: traer utensilios de casa o de trabajo, asesoría y capacitación, créditos productivos y respaldo a emprendedores. Desde Estados Unidos también hay una pregunta para el presidente Rafael Correa. Uno de nuestros compatriotas se encuentra en la Gran Manzana, en Nueva York, y esta es la inquietud que nos hizo llegar vía satélite. Señor presidente, un saludo desde Queens, New York.
Me llamo Armando Torres y tengo una pregunta para usted con respecto a aduanas. Mi pregunta es, ¿qué facilidad va a haber ahora en el envío de encomiendas y paquetes todo al Ecuador hacia nuestros familiares que se encuentran allá? Bueno, contesto la pregunta y después doy unos detalles sobre el segmento anterior. Mira, ha mejorado muchísimo la aduana. Es gracioso, ¿no? Bueno, tragicómico. Uno sabe algunas veces si reír o llorar cómo nos tratan de endilgar algo que creo que encontraron la persona y el gobierno más equivocado para endilgarse, lo que es la corrupción. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran las aduanas? ¿Se acuerdan lo que era eso? Ahora tenemos las mejores aduanas de América Latina, los tiempos han bajado, la transparencia, etcétera. No solo eso, los correos también. Entonces, lo que dice el compañero, encomienda, las pueden mandar por el propio correo del Ecuador, que ahora marcha maravilla, de los mejores de América Latina, era de los peores del mundo, ahora de los mejores de América Latina, el servicio aduanero de igual manera, entonces no tiene ningún problema en mandar sus encomiendas, etcétera, en venir con su homenaje de acuerdo a la ley, pero tengo que decir aquí que ha habido abusos de ciertos migrantes que han hecho quedar mal a toda la comunidad migrante, a los ecuatorianos, por ejemplo, en el plan Bienvenidos a Casa, cuando tenían que traer el carro usado, traían carros de lujo, lo vendían y se regresaban. Entonces, eso es lo que alguna vez ha aparecido como problema. Normalmente, si cumplen con toda la normativa, no hay ningún problema y el procedimiento es extremadamente rápido en aduana y encomiendas, etcétera, a través de correos. Quería precisar, mire, no me falló el ojo de buen cubero, las importaciones derivadas para este año son 5.786 millones de dólares y el aporte del petróleo, lo neto que queda, porque el ingreso petrolero es 15.000, 18.000 millones, pero ahí está la inversión de las propias petroleras, Petroamazonas, Petroecuador, ahí está la preasignación a gobiernos locales, ahí está los 6.000 millones en combustible. Al gobierno central solo llega 4.039 millones para el presupuesto del Estado. Sobre las escuelas del milenio, por si acaso, tenemos 21.000 unidades educativas, 3 millones de estudiantes. En promedio, claro, hay flexibilidad, pero en promedio, el tamaño óptimo de la unidad educativa desde el punto de vista técnico-pedagógico debería ser unos 1.000 estudiantes. Es decir, Ecuador requeriría 3.000 unidades educativas, tenemos 21.000. Una dispersión terrible, escuelas unidocentes, bidocentes, todo esto hay que cambiar. Entonces, hasta el 2015 tenemos 88 unidades del milenio. Yo le dije, ojalá tengamos 100 más, 200 hasta el 2017. Pero necesitamos centenas, si no miles de esas unidades educativas. Hay una inversión extremadamente alta. Vamos a continuar, presidente. En estos 6 años, en el ámbito económico, se han registrado varios cambios y nuevos procesos. Revisemos algunos de ellos en el siguiente reportaje. El Ecuador era un país de esclavas domésticas. Así lo definió el propio presidente durante un discurso. En el 2006, el salario mínimo de las asistentes del hogar era de $70. A esto se sumaba que no se les pagaba sobresueldos, vacaciones, horas extras, afiliación al IES. En el 2007, la remuneración llegó a $120 y en el 2013 es de $318, un incremento de 454%. Es el caso más claro de política pública para alcanzar lo que el propio Correa ha definido como salario digno. Más protegida, me siento, está mucho mejor y como le dije, no estamos segregadas como antes. Pero no es el único grupo beneficiado. Desde policías, pasando por militares, maestros e incluso periodistas, el Ejecutivo impulsa el mejoramiento de sueldos y salarios. En 6 años, el gobierno asegura ha conseguido disminuir la brecha entre el ingreso promedio de una familia, $510 mensuales, con la canasta básica familiar, que se compone de 75 productos y se acerca a $590 para los 30 días. Tenemos una economía que está generando empleo, ese es un primer mensaje fuerte. En su libro, Ecuador, de Banana Republic a la no república, el presidente dice que la verdadera estabilidad económica es lograr el máximo de crecimiento y empleo productivo sostenibles en el tiempo. Para ello, se necesita el incremento de fuerzas productivas internas de acumulación y progreso, es decir, los llamados recursos productivos. En 6 años, la realidad dice que el país registra el 4.12% de desempleo en su población económicamente activa, el menor índice en varias décadas. He ido a trabajar de aquí, he realizado mi trabajo correctamente y me han recomendado con otras personas y sigo adelante. Desde el mandato 8 que eliminó la tercerización hasta la incorporación del 80% de los trabajadores remunerados al sistema de seguridad social, pasando por la inclusión laboral de 50.000 personas con discapacidad, algunos de los hitos para mejorar la calidad del empleo en los últimos 7 años.
Inversión vial en 6 años, 7.600 millones de dólares. Hasta el momento, el Ecuador cuenta con 6.400 kilómetros de carreteras concluidos. Más de 7.000 kilómetros de vías han sido intervenidas de un total de 9.200 kilómetros. Así, se registran 300 proyectos viales, entre los que están en ejecución y terminados. La reducción de costos del sistema financiero, 52 servicios son gratuitos y otros tantos tienen costos máximos. El tarifario se regula trimestralmente desde 2007. Existen topes para lo que se cobra por emitir chequeras, retiros en efectivo a través de cajero, estados de cuenta, transferencias desde y hacia el exterior. En 2008 se declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante ello, los tenedores o acreedores de la deuda ecuatoriana sacaron al mercado los papeles con precios sobre el 20% de su valor. El gobierno invirtió 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda, lo que supuso un ahorro de unos 7.000 millones de dólares para el país. En suma, son los cimientos de una nueva forma de concebir el desarrollo que privilegia al ser humano sobre el capital. Presidente, en la página web del SRI hay un informe que publicó el diario El Telégrafo en abril de este año, donde se explica, si la encontramos ahí, no es que se ha publicitado ni nada, que 102 grupos económicos tienen deudas con el SRI. Y esa deuda suma 1.831 millones de dólares. Por supuesto, esto no ha estado publicado en los demás medios, no se ha hecho publicidad de esto. Lo digo en sana crítica, porque este es un valor importante que hay que conocer, pero sobre todo porque los grupos económicos son los que más han impugnado este tema y son los que menos quieren pagar impuestos. El director del SRI, Carlos Mar Carrasco, también ha dicho hace pocos días que va a proponer una reforma un poco integral del Código Tributario. Y la pregunta concreta es, ¿en qué va a consistir? ¿Va a ser una nueva reforma tributaria? ¿Va a resolver este problema que existe en el país de una deuda de 1.800 millones de dólares que no se cancela al Estado por lo que tienen que cumplir con obligaciones de las empresas privadas? Contestando un poquito más profundamente su pregunta del segmento anterior, que me pasan los datos, no puedo tener toda la memoria. Tenemos 90 días a partir de la posesión para presentar el nuevo presupuesto. Y está listo, lo vamos a presentar en los próximos días, pero lo que quiero decir es que estamos dentro de los márgenes. Hasta 90 días. Hasta 90 días, después del artículo 295 de la Constitución. Con respecto a lo que usted dice, estas todavía son, usted lo ha dicho, lo mencionó, son cifras impugnadas. Entonces tiene el derecho el contribuyente a decir no estoy de acuerdo, y eso va al ámbito ya judicial y ahí demora mucho. Eso también fue parte de la reforma judicial, más jueces fiscales, más jueces tributarios para desahogar más rápidamente esta clase de juicios que, como usted ve, pues están disputándose miles de millones de dólares, y en principio no va a haber ninguna otra reforma tributaria, mal llamada reforma tributaria, que reforma tributaria es cambiar el sistema tributario. Nosotros lo hemos cambiado, tenemos el mismo sistema, lo hemos perfeccionado, que una exoneración adicional, que el otro un ajuste, etcétera, ¿no? No es que ha habido cambios sustanciales del sistema, pero en todo caso no avisoramos en el corto plazo una nueva reforma tributaria en cuanto a creación de un impuesto, eliminación de otro, etcétera. Lo que habla Carlos Marx es precisamente los procedimientos, para que sea más ágil el proceso administrativo para establecer glosas, para impugnar esa glosa, pero ahí siempre queda la parte judicial, que ya corresponde a la función judicial, y le estamos dando todo el apoyo, pero sí requerimos mucho más agilidad en estos procesos, como en todos los procesos, dicho sea de paso. Usted también ha dicho y ha hecho un reconocimiento de que la ley de instituciones financieras creada en la época de Sixto Durán Ballén sigue vigente. Esencialmente la misma. ¿Cuál va a ser el cambio en ese contexto? Bueno, íbamos a tener una nueva ley, como nueva ley de régimen monetario que establece la función del Banco Central, y también tenemos una ley que responde a la Constitución neoliberal del 98, cuando el Banco Central autónomo, por encima del bien y del mal, el oráculo de Delfos, solamente orientado a combatir, controlar la inflación, no en función del desarrollo del país, ni siquiera en función del país en general. Entonces va a haber una nueva ley de régimen monetario, de acuerdo a los nuevos tiempos, la nueva Constitución, el nuevo sistema monetario, dolarización, y va a haber una nueva ley de instituciones financieras, también en función de los nuevos tiempos, donde ya no manda el capital financiero, donde aquí manda el pueblo ecuatoriano, porque que a nadie le quepa la menor duda, ¿no? Antes mandaba el capital, y sobre todo el capital financiero, y lo que produce la crisis del 99 fue esa reforma en el año 94 a la ley de instituciones financieras con el fundamentalismo neoliberal, diciendo que solitos iban a autorregular los bancos. Entonces eliminaron los controles, autorregularon también, que nos llevaron a la quiebra generalizada
en el 99. Entonces hay que cambiar totalmente esa ley. Presidente, usted ha dicho que el cambio de la matriz productiva será esencial para poder apuntalar cambios profundos que el país necesita. ¿Podría usted, aprovechando la coyuntura de este espacio, explicarnos de manera sucinta y precisa en qué va a consistir ese cambio de la matriz productiva y qué rol tendrá el Estado dentro de ella y la empresa privada, empezando por el grande, el mediano y el pequeño empresario? Mira, con todo gusto, Luisa. O sea, aquí habían grandes márgenes para una mejor redistribución con lo que teníamos, por la mala distribución y por la ineficiencia. Ineficiencia, ejemplo, FEIREP, ¿se acuerdan? Ahora que dicen que tenemos hipotecado el petróleo a China, lo mismo que dicen eso, se olvidan que ellos fueron los que crearon el FEIREP, donde se ponían los ingresos petroleros OCP, ya fideicomisados, ni siquiera entraban al presupuesto como garantía de deuda externa. Ahí sí estaba hipotecado nuestro petróleo. Pero qué memoria tan frágil, selectivamente frágil, tiene esa gente. Entonces eso era ineficiencia pura y simple. Ineficiencia pura y simple era que un banco central, que estrictamente hablando no se requiere en dolarización, porque la única función indelegable de un banco central es emitir moneda, que ya no tenemos, cogiera la llamada reserva monetaria que no se requiere en dolarización y que en dolarización significa ahorro del sector público, básicamente el IES, y mandar esos miles de millones de dólares a financiar a Miami, en vez de financiar el desarrollo ecuatoriano, en vez de tener el BIES, los créditos hipotecarios, los créditos quirografarios. Entonces había mucha ineficiencia y, por supuesto, había mucha mala distribución. Nos tenían acostumbrados a eso. Nadie ya discutía, nos habían convencido que así tenía que ser, así siempre ha sido, así tenía que ser. Por ejemplo, ¿cuánto eran los salarios básicos? Pues cuando llegamos, el salario del empleado doméstico, $80. El salario básico creo que era $150. Y si aumentábamos $10, populistas, demagogos, atentando contra la competitividad. Y a nadie sorprendía que en dolarización tengamos tasas de interés del 22, 23%. Esas son las tasas de interés que encontramos. O ya se olvidó el pueblo ecuatoriano, o ya se olvidaron los empresarios. Es decir, la remuneración de capital no había problema. Ahí sí son técnicos, no hay límite. El mercado, ¿qué mercado? Pues son 5 o 6 burguesías que manejaban esas tasas de interés en complicidad con el Banco Central, dicho sea de paso, y con la superintendencia de bancos, que era sucursal de ciertos bancos. Entonces, a nadie sorprendía tasas de interés en dólares de más del 20%. Pero aumentar $10 al salario básico, qué horror. Entonces, todo esto producía una terrible, mala distribución del ingreso. Entonces, esto también refleja las relaciones de poder de una sociedad. Había plata para pagar hasta anticipadamente deuda, FEIREP, ¿no? Y no había plata ni para cambiar las luces en los quirófanos. ¿Qué se hará ahora entonces? Ya cambió esa relación de poder, eso se refleja en la nueva asignación de recursos sociales. Hemos avanzado mucho, pero ahora hay que fortalecer esa base material para sostener las políticas sociales, nivel de bienestar. Nosotros no nos engañamos en eso, que hemos logrado. Hemos avanzado mucho, renegociamos también la deuda, los contratos petroleros, pero se requiere fortalecer esa base material. Eso es lo que siempre le faltó hablar a la izquierda, la eficiencia, la producción, generación de empleo, valor agregado, etc. Y por eso hemos dicho, en esta segunda etapa de la revolución, y por eso el vicepresidente también, el nuevo, ¿no? El énfasis en diversificar la matriz productiva, hacer cosas nuevas y cosas mejores. Sí, nos hemos basado en recursos naturales no renovables, nos hemos basado en la agroexportación. Ahora hay que ir a una economía de servicio, una economía, la única economía basada en un recurso ilimitado, la economía que se sustenta en la capacidad, en la mente humana. Es decir, tenemos que ir a la economía del conocimiento. Entonces estamos trabajando para diversificar esa matriz productiva. ¿Cuán imperioso es o va a ser el rol que cumpla el Ministerio de Comercio Exterior dentro del impulso que debe darse a ese cambio de matriz productiva? Importante, pero déjeme terminar porque no le contesté toda su pregunta. El rol del sector público siempre va a ser importante, pero jamás excluyente. Nosotros no hemos excluido al sector privado, pero había un sector privado que estaba acostumbrado pues a la tercerización, a no pagar impuestos, a no afiliar a sus trabajadores al IES. Y bueno, ese sector privado, muchas gracias, váyase a otro lado nomás, que vengan acá los que quieren cumplir con todas sus obligaciones. Creo que ha entendido eso el empresariado, porque hay empresarios honestos, y los que no eran, saben que con nosotros no van a lograr absolutamente nada, y ha empezado a responder, pero jamás hemos excluido al sector privado. De hecho, lo que hace el sector público, si lo hace inteligentemente, es complementario a lo del sector privado. Carreteras, ¿es que espanta la inversión privada o la trae? Por supuesto que la trae. Mejor energía, mejores puertos, mejores aeropuertos, mejor educación. Entonces se han hecho muchas cosas para mejorar lo que los economistas llamamos la competitividad sistémica. Es cierto
que el motor de crecimiento estos 6 años ha sido la inversión pública. Ojalá sea pronto la inversión privada. Esto que no significa disminuir inversión pública, sino que aumente tanto la inversión privada que relativamente sea menor dicha inversión pública. Presidente, pero vamos a ver pregunta la pregunta complementaria que tenía relación con el tema de la creación del Ministerio de Comercio y cuánto se complementaba aquello para poder nosotros somos gente muy honesta cambio productivo con nosotros mismos, somos más duros críticos nosotros mismos. Por ejemplo, inversión pública, han sido buenas políticas. ¿Cómo podemos invertir tanto? Somos el país de América Latina con mayor coeficiente de inversión pública, PIB, y de los menores coeficientes de deuda, PIB. ¿Cómo se puede lograr eso? Por la renegociación de la deuda, por la renegociación de los contratos petroleros, por haber más que duplicado recaudación de impuestos sin aumentar impuestos. Porque le puedo enumerar una serie de impuestos que hemos eliminado a los empresarios y, por ejemplo, el impuesto a la renta bajó de 25 a 22%, por ahí no dicen nada, por un sistema honesto de compras públicas mucho más ágil, etc. Entonces, hemos logrado esos niveles de inversión pública. Ahí han sido buenas políticas. Pero, por ejemplo, en el sector externo hemos duplicado las exportaciones no petroleras, pero el volumen sigue igual. Ahí es buena suerte, los precios internacionales. Y la buena suerte es un factor que siempre juega en la vida, pero debemos depender sobre todo de buenas políticas. Nos falta una política comercial mucho más completa. Solo vimos un lado de la política comercial, abrir mercados, colocar exportaciones, atraer inversiones. Y no vimos el otro lado, sustituir importaciones. Ese va a ser el rol del Ministerio de Comercio. Por supuesto, una visión completa. Okay. No solo conquistar nuevos mercados, sino sustituir importaciones que están entrando al nuestro. Presidente, vamos a ver un video que tenemos preparado. La vida antes que la deuda externa, según presupuesto del Estado, el pago en el año 2006 fue del 24%, en el 2012, 4%. Prioridad, la deuda social. Pago deuda social en este gobierno. Ecuatorianos más saludables, adecuadas políticas de salud. Educación básica para todos. Infantes van gratuitamente a la escuela. Premios a la excelencia, 9 veces más becas que los 7 gobiernos anteriores. Atención para personas con discapacidad, con recursos bien destinados. Uno de los temas que desde el inicio de su gestión enfrentó el presidente Correa ha sido la relación con ciertos medios de comunicación y con varios periodistas. A continuación, un resumen de esta polémica situación. Por décadas hemos escuchado frases como «la prensa es el cuarto poder», en alusión al grado de influencia que tiene en la sociedad. También se dice que es el poder tras el poder. Para algunos expertos en el tema, la mayoría de medios de comunicación privados han dejado atrás valores como la ética y se han convertido en una instancia mercantilista, en la cual el negocio es lo primero. En los últimos años se ha podido observar que los medios ecuatorianos han dejado atrás sus premisas fundamentales y han incurrido en varios errores. Por ejemplo, tergiversar la información, o peor aún, inventarla. Bueno, la libertad de expresión es un derecho de todas y todos los ciudadanos. El gobierno desde un principio anunció que su interés era conseguir una prensa libre y profesional, en la cual se brinde un verdadero servicio público como es la información. Esto desató una reacción negativa por parte de los empresarios de la comunicación, quienes acusan a la actual administración de atentar contra la libertad de expresión, pero en realidad solo sería una defensa a sus intereses particulares. Hay que decir que esta confrontación no está provocada desde el gobierno, sino más bien es una maniobra de resistencia corporativa a quedarse sin privilegios o a pensar que los están perdiendo porque la democratización de la comunicación avanza en el Ecuador. A diferencia de gobiernos anteriores, este es el primero que se ha preocupado por los periodistas. En algunos medios a los trabajadores de la comunicación no les pagaban horas extras, tenían que canjear publicidad para poder trabajar, entre otras formas de precarización laboral. Los trabajadores de prensa han tenido con este gobierno un respaldo muy fuerte a unas demandas largamente sentidas de mejoramiento de condiciones laborales y de dignidad del ejercicio periodístico. El gobierno decidió homologar y escalonar a quienes se dedican a este oficio. Los periodistas titulados, por ejemplo, no pueden recibir menos de $817 al mes, pero el trabajo está por complementarse. En deuda quedó el poder legislativo pasado, en el cual la oposición no permitió dar paso a una ley de prioridad constitucional, como es la de comunicación, con la cual se garantizará de forma absoluta los derechos de quienes participan en comunicación, es decir, todos.
La nueva ley también dará paso a una repartición equitativa de frecuencias con los beneficios que esto significa para la ciudadanía. Propensión a acabar con lo que era el discrimen para los medios comunitarios, como era el no acceso a la publicidad, con lo cual se inicia el desarrollo de medios comunitarios. La Constitución aprobada en 2008, además, establece que los medios de comunicación sean independientes de grupos económicos. Esta premisa fue ratificada mediante mandato popular en 2011. No obstante, pese a los avances, aún quedan evidencias de que muchos no aceptan este cambio de época. Teleamazonas del Grupo EGAS y Telerama del Grupo El Juri habrían simulado la venta de sus acciones. Pese a estas trabas, el gobierno nacional logró más pluralidad de los actores políticos con la creación de los medios públicos, como El Telégrafo, Radio Pública y Ecuador TV, que son cambios que se sienten. Antes del presidente Correa necesariamente había una concentración de la propiedad y necesariamente la concentración de las voces. Medios de comunicación en el Ecuador. En el año 2006, privados, 1.178, públicos, 86, comunitarios, 0. En el 2012, privados, 1.315, públicos, 327, comunitarios, 20. En el futuro, privados, 33%, públicos, 33% y comunitarios, 34%. Cedemos la palabra a Paola Pérez, periodista de Bolivia TV Internacional. Gracias, presidente. Buenas noches. Es un honor realmente formar parte de este panel. Y es que me llama mucho la atención, presidente, el hecho de que se hable tanto de que existe una polémica así denominada entre los medios de comunicación y un mandatario de una república como es el Ecuador. Se lee en los medios internacionales que se está trabajando en un proyecto de ley que tendría que poner una ley mordaza, una censura, un apagado de televisoras, apagadas de radio. Pero existe una contradicción, presidente, y le pregunto, si es así, que existe una polémica con los medios de comunicación, ¿por qué se trabaja en una ley que beneficia al sector gremial de los periodistas? Yo soy periodista, donde se pague no un sueldo de $150, sino un mínimo de $600 y aún más a un titulado $800. Pero mi pregunta va más allá, presidente, si me permite. Una comisión especial de relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenta observaciones, pero que hace una intromisión a una constitución que sabemos que es la supremacía de la ley, que del artículo 66 de la Constitución ecuatoriana en su numeral 7 dice que toda persona que se sienta agraviada por alguna información donde se haya cometido injuria por parte de algún medio de comunicación tiene derecho a una réplica inmediata, si no es de manera inmediata, por lo menos en el mismo tiempo, pero no se cumple en el Ecuador. ¿Qué sucede, presidente? ¿Por qué se trabaja en una ley, le repito, que beneficia al sector donde supuestamente se le está poniendo una ley mordaza? ¿Cuál es su opinión? Que se defienden espacios de poder, pues todo usted lo tiene que entender con la lógica del poder. Esta gente tenía el poder, se le ha ido el poder de las manos. O sea, los presidentes le calumniaban a un presidente y agachaba la cabeza del presidente para que no le dé más duro. Ahora el presidente le dice lo que corresponde y pierden todas las elecciones. Usted se imagina la desesperación de esta gente. Usted ha tocado el tema de derechos humanos, es como derechos humanos. ¿Sabe cuál es nuestro gran ataque a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que todos la reconozcan. Que todos los países ratifiquen en la Convención de San José, porque solo le hemos ratificado 24, me parece, de 33 países, y la sede está en un país que no ha ratificado. Eso es lo que estamos pidiendo, que todos ratifiquen. ¿Por qué no lo hace? Porque significa comprometerse de verdad con las cosas, ¿verdad? Con respecto a la ley de comunicación, sepa usted que tenemos una ley de comunicación de la época de la dictadura, con un consejo de regulación, con mayoría absoluta del gobierno, que puede cerrar medios de comunicación. Entonces, ¿por qué bloquean la otra ley? Porque no está incluida en esta ley actual los medios impresos, que son los que más han dado resistencia a la nueva ley de comunicación, y los medios audiovisuales temen esta repartición paritaria de la frecuencia. Usted ha visto el porcentaje de frecuencia. 85% deben ser privados y 15% públicos, comunitarios. Público no es gobierno central, son universidades, municipios, etc. No es solamente gobierno central. Y no quieren porque se le dañe el negocio, si siempre se han repartido entre ellos la frecuencia. Entonces, eso es lo que en verdad teme. La ley no es una ley de medios, es una ley de comunicación, va mucho más allá que regular a los medios de comunicación. Reparte equitativamente el espectro radioeléctrico, que de acuerdo a la Constitución es propiedad del pueblo ecuatoriano, promueve la producción nacional,
que si pasa una canción extranjera, pase una canción nacional, la publicidad sea nacional, etcétera, para generar esa industria de publicidad, de actuación, de artes ecuatoriana. Pero a todo eso se están oponiendo los medios de comunicación porque no quieren ninguna restricción. Y con respecto a lo que usted dice, que el derecho a réplica, no solo lo dice nuestra Constitución, el respeto a la honra, reputación, lo dice la Carta Interamericana, el Pacto de San José, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, año 1948. Pero yo le pregunto, ¿cuándo la Relatoría de Libertad de Expresión ha denunciado un caso en que los medios hayan atentado contra el Pacto de San José, contra derechos humanos, que lo hacen a diario? Yo les puedo traer una lista. ¿Por qué? Porque están en defensa de estos grandes medios, de estos grandes negocios. Entonces, esto hay que denunciarlo con fuerza. Todos defendemos la libertad de expresión. Y yo creo que una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es igualmente mortal para esa misma democracia. Estas cosas tenemos que denunciarlo porque en Ecuador y en América Latina, lastimosamente, abunda la mala prensa. ¿Se habrá perdido la guía, presidente, tal vez en el verdadero sentido de un periodista que debe informar buscando la verdad para un beneficio de la sociedad? ¿Se habrá perdido? Mire, como en todo sector, toda acción y ámbito humano, hay buenos y malos, pero nos han hecho creer que los periodistas, era como en economía, ¿no? En época neoliberal, los economistas éramos los oráculos de Delfos, o sea, todo el mundo era malo, bueno, tonto, inteligente, menos los economistas que solo éramos brillantes y todos éramos buenos, tal punto que había que hacer el Banco Central autónomo sin controles democráticos porque eso lo iban a acertar. Son tonterías. Como en todo ámbito, hay periodistas buenos y periodistas malos, como economistas buenos y economistas malos, ¿no? Pero un problema adicional en el periodismo, que con el poder mediático que tienen, ese mal periodista puede hacer mucho daño a la sociedad. Entonces la sociedad tiene el derecho y el deber de protegerse frente a ese daño. Pero hablar de estas cosas ya ha atentado a la libertad de expresión. Créanme que si ya está gracioso. O sea, a mí la prensa todos los días me dice dictador, caudillo, demagogo, corrupto. Pero si yo le digo inútiles, 601 insultos ya a la prensa y atentado a la libertad de prensa, o sea, a la libertad de expresión. O sea, ellos tienen libertad de expresión, el presidente no. No están acostumbrados a que se les conteste. Se les movió el piso y se les va a seguir moviendo, porque ya aquí en Ecuador hay autoridad, hay Estado, hay defensa del bien común y nadie va a poder estar por sobre la ley y todos vamos a tener libertad de expresión. Los periodistas, los medios de comunicación, pero el presidente también. Presidente, bueno, yo me he salvado. Panzón es lo máximo que me ha dicho. ¿Sí? ¿Cuándo te dije eso? ¿Ah? Pues si tú eres pepudo. No vi en el video el tema del caso del Universo. Y yo creo que es importante anotar algunas cosas. Yo lo he dicho públicamente y no tengo empacho de decírselo a usted, presidente. Yo creo que Emilio Palacio a usted lo injurió. Yo pienso que... pero periodista, es una acotación. No. Ni eso reconoció el medio periodístico. Cuando es más claro que el agua. Pero eso es problema de ellos. En todo caso, yo que soy periodista, yo estoy consciente de que el injurio es más. 99%, un espíritu de cuerpo dijo que no había injuria, que era libertad de expresión. Yo no tengo ese espíritu de cuerpo. A mí me han enjuiciado 6 veces por opinar, me han puesto una bomba y aquí sigo. En todo caso, presidente, yo creo que él lo hizo, le imputó el cometimiento de un delito que usted obviamente no cometió y lo hizo con las ganas de causarle daño. Entonces, pienso que él debió haber sido sancionado, sí, pero... Resulta que Emilio Palacio hoy en día es condecorado, es premiado, es víctima, es perseguido por usted y perseguido por mí, yo como lo persigo, bueno, persigue su conciencia. Es lo que se dice, pero en todo caso, eso también, presidente, en mi opinión, por supuesto, es ocasionado por la desproporción con que respondió el aparato estatal. Un juicio por $40 millones, 3 años de prisión, cadenas nacionales, todo eso hizo que posteriormente se involucre a los dueños del diario, que en mi opinión no tenían nada que ver en el asunto por muchas cosas que creo que todos conocemos. Entonces se desproporcionó la respuesta estatal a esta injuria que había cometido Palacio y resultó todo lo contrario. A mí me molesta mucho verlo al señor de víctima cuando era victimario, le soy sincero, pero más allá de eso, presidente, usted muchas veces generaliza. Cuando usted dice prensa corrupta, yo me siento mal. Porque digo, a ver, yo no soy corrupto, yo no insultaba a nadie, yo no linchaba a nadie, yo no he hecho nada de esto de aquí. Entonces, sí, yo sí me siento mal. Entonces, usted acaba de decir, hay buenos y hay malos. Sí, señor, hay buenos y hay malos. Y creo que en el tema de la prensa todos hemos cometido errores. Y me alegra que usted haya destapado esta olla. Por supuesto que sí.
Pero, y aquí viene la pregunta, las soluciones que están dándose a través de la ley de comunicación en la Asamblea no creo que vayan a ser la solución. No se habla, por ejemplo, de sanciones. Yo no creo en la sanción penal, yo no creo en la prisión porque alguien injuria, no creo en eso. Pero no se habla de sanciones civiles. No se habla, por ejemplo, de prohibirle ejercer la profesión a un periodista que hace mal su trabajo, una mala práctica periodista, como se hace con los médicos. No se tratan otras cosas que pueden entrar al debate, sino lo que se habla es solamente de controlar y controlar y controlar. Eso me preocupa. Bueno, usted me está dando la razón, y no creo que se hable de controlar, 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 sino regular también, y regular, pero obviamente de la regulación se deriva el control. Para empezar, mire, yo no generalizo, hay periodistas honestos, en cada viaje llevamos 20, 30 periodistas medios pequeños que están muy contentos, etc. Si usted habla de los políticos corruptos, yo no me siento mal porque yo no soy corrupto, y sé que hay políticos corruptos, y sé que hay políticos que hay que cambiarlos tan seguido como los pañales y por las mismas razones, ¿verdad? Entonces, si usted habla de políticos corruptos, yo no me siento aludido, yo no generalizo. Segundo, hay algunas imprecisiones en lo que ha dicho, que cómo respondió el aparato estatal. El juicio a Emilio Palacio fue privado, fue personal mío. De hecho, estuve en contra del gabinete, estuve en contra de Lenín Moreno. Y yo dije, respeten mi decisión porque ya no aguanto eso. Lo había dicho en el mensaje a la Nación en agosto del 2011. No permitiré que se metan con mi familia. No permitiré que se metan con mi honra, no se permitiré que se metan con el 30 de septiembre. Y este tipo hizo las tres cosas. Entonces no le íbamos... El 30 de septiembre al juicio de Esto es maravilloso. Como no se puede separar, yo tengo que aguantar que me insulte cualquier malqueriente que usted dice se lo ha victimizado. Mire, haga lo que quiera, crucifique lo que quiere Emilio Palacio, que no va a poder sacarse encima el desprecio que tiene de los 14 millones y medio de ecuatorianos. El tipo no tiene nada, no tiene juicio, no viene por la vergüenza que le debe dar, pues, lo descarado y abusivo y mediocre. ¿Qué es? Que los dueños del universo no tenían nada que ver. Oye, presentamos en el juicio 150 editoriales injuriosos de Emilio Palacio. Demostramos que se le había cuadruplicado el sueldo para que siga insultando. ¿Cómo me va a decir que no tenía nada que ver? La autoría coadyuvante, que por ahí dijeron que era una ocurrencia de abogado, tiene más de 100 años en nuestro Código Penal y es una figura muy clara. El que participa imprescindiblemente en el cometimiento de un delito. No es que fue el autor intelectual necesariamente. Palacio escribió sus tonterías, pero claramente pudo hacer eso porque los otros le dieron el espacio y le aumentaron el sueldo, lo protegieron, etc. Entonces la autoría coadyuvante es una figura... Lo que pasa es que nunca se había utilizado, porque se tenía terror sobre todo con respecto a la prensa y una figura que calza muy bien en estos conflictos con cierta prensa. Bueno, usted mencionó muchísimas cosas, ¿no? Lo de la ley de comunicación. Se busca regulación, no se busca exclusivamente control. Usted ha dicho que, bueno, hay periodistas buenos y malos, lo ratifico, pero frente a un poder como es el poder mediático, la sociedad tiene no solo el derecho, el deber, ¿no?, de regular esa acción para que cumpla los objetivos sociales y no como ahora, que cumple objetivos particulares y grupales y algunas veces nefastas para esa misma sociedad. Presidente, ¿cuántas estaciones de radio han sido clausuradas por concepto de retraso en el pago de derecho al uso de las frecuencias del Estado ecuatoriano? ¿Cuánto ha significado el perjuicio económico para el Estado por ese no pago? ¿Y cuántas otras emisoras podrían correr la misma suerte? Soy enciclopedia. Mire, esa auditoría de frecuencia fue ordenada por la Contraloría. Si usted revisa, es que así es la hipocresía del medio político ecuatoriano. Es palo porque va, palo porque no va. No han cumplido con las recomendaciones de Contraloría, no han cumplido con la auditoría de la frecuencia, entonces están tapando. Bueno, cuando se cumple, están clausurando emisoras. Las emisoras, ninguna ha sido clausurada por contenido, por opinión, eso no es delito. En Ecuador estamos en Estado de Derecho. Fueron sancionadas las que incumplieron normas administrativas, normas técnicas, que la potencia era para tanto, tenían más potencia, que pusieron repetidoras sin permiso. Y por el no pago del uso de frecuencias. Por eso son cuestiones administrativas, ¿no? Y creo que se cancelaron 19 o 20 emisoras, de las cuales 18 eran musicales. ¿Qué es lo que dio la vuelta al mundo? Que las hemos cerrado por las críticas al gobierno. Se cerró una emisora de este ex asambleísta, ya pasó a la historia, ¿no? ¿Cómo se llama este? Almeida, de Guayaquil, ¿cómo se llama esta lista también? Lista 3, Sociedad Patriota. Y lo que no dijo es que la radio morena, la política, la que nos insulta todos los días, la AM, y se le suspendió la AFM, ¿verdad?
pero llevó eso a la CIDH, los medios de comunicación publicaron, se le suspende la emisora a opositor político. Y dan una imagen de lo que no existe, tergiversan todo. Entonces, lo que se ha hecho es cumplir con la ley, cumplir con la auditoría de frecuencias y en caso de repetirse estas situaciones, actuaremos conforme a derecho, como siempre lo hemos hecho. Presidente, vamos de inmediato a ver un informe satelital. Ahora damos paso a una pregunta de un ciudadano desde la ciudad de El Puyo, capital de Pastaza. Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Lisbeth Tapuy, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica de la ciudad del Puyo. Mi pregunta para usted es, ¿qué proyectos tiene para mejorar el nivel de educación superior de aquí, de la ciudad del Puyo? A mí me gustaría que, por ejemplo, tuviéramos una universidad como hay en la ciudad de Quito, Guayaquil, con la tecnología avanzada y todo eso para nosotros poder mejorar la educación acá en la ciudad de Puyo. Lisbeth, se va a tener, ya la estamos construyendo, se llama Iquian, que en shuar significa selva, y va a ser una universidad a nivel mundial. De hecho, ya ha despertado la expectativa a nivel mundial, porque va a estar en el medio del laboratorio natural mejor y más grande del mundo, que es la selva amazónica. Va a ser sobre todo una universidad dedicada a ciencias de la vida. Ya las clases empiezan en el 2014, eso ya se está construyendo, tiene la matriz en Tena, tiene una sede en Zamora, entre Zamora y Morona, y tiene otra sede entre Orellana y Sucumbío, es decir, centro, sur y norte de la Amazonía. Pero en Puyo, ese es un criterio equivocado. Ese es un criterio equivocado. No es posible, si tú tienes verdaderas universidades, tener una universidad en cada ciudad, en cada poblado. No es que la universidad va a ir a cada rincón de la patria. Lo que tiene que haber es capacidad para que cada rincón de la patria pueda ir a la universidad, para que tú puedas ir a la universidad, a vivir en una universidad con comedor, con biblioteca, etcétera, como son todas las universidades o la mayoría de universidades del mundo, las mejores, ¿verdad? Entonces, rompamos ese criterio, que lo tenemos incluso, ni a nivel de colegio se puede hacer eso. Hay gente que quiere la escuelita en esquina, por eso tenemos tantas escuelas unidocentes. No, hay que tener grandes centros educativos, con personal completo, docente, profesor de física, de química, de inglés, de arte, de educación física, laboratorios, internet, biblioteca y un buen sistema de transporte para que los chicos vayan. Por supuesto, y no se van a quedar a dormir, a vivir, pero a nivel universitario, ese es el sistema en todas las partes del mundo donde tienen un buen nivel universitario. Entonces, probablemente en Puyo no vaya a haber una sede de Iquian, pero va a estar cerquita, con las carreteras que hemos hecho, más aún, de Puyo a Tera, ¿cuánto es ahorita? 1 hora, incluso se puede volver el mismo día, pero las universidades que estamos haciendo tienen dormitorios, tienen comedores, es decir, lugar para la vivienda estudiantil, porque el estudiante universitario es estudiante tiempo completo. Entonces se está haciendo esto para la Amazonía, para el Ecuador y para el planeta entero. Pero sáquense ese criterio equivocado de que en cada esquina debe haber una universidad. Eso no es posible, y si fuera posible no sería deseable, sería tremendamente ineficiente. Revolución Ciudadana, logros y desafíos. Momento de ir a una pausa, ya regresamos. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano.
TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es, su línea directa con El Ciudadano Web TV. La inmediatez y la veracidad. El gobierno ha promovido algunos temas en materia de política exterior, impulsando la apertura de nuevas relaciones con varios estados, además de reforzar organismos de integración regional. A continuación, más detalles en el siguiente reportaje. Probablemente la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia tras el bombardeo a la zona de Angostura ha sido el episodio más complejo que ha enfrentado el presidente Correa a nivel internacional. He decidido también la expulsión inmediata del señor embajador de Colombia en Ecuador. Y allí un discurso de soberanía y defensa del territorio nacional expresado en todos los foros posibles, y que se mantuvo incluso en el momento de normalización de las relaciones bilaterales entre Quito y Bogotá, que alcanzó su punto más alto con el cambio de gobierno colombiano. No se puede corregir el pasado, ocurrió. Nosotros no vamos a olvidar el pasado, pero hay que mirar hacia el futuro. Esa misma posición soberana ha servido de referencia para otras decisiones. La no renovación del convenio suscrito por el gobierno de Yamil Maguad con Estados Unidos para el uso de la base de Manta. Una vez que termine el contrato, se concluye el arrendamiento de parte de la base de Manta. La expulsión de la embajadora de Estados Unidos en Quito, Heather Hodge, tras divulgarse el contenido de varios cables de Wikileaks que develaron una supuesta intromisión de esa legación diplomática en asuntos internos de Ecuador. Y hemos pedido que abandone el país en el menor tiempo posible. O la más reciente, la cruzada encabezada por el Ecuador para modificar el sistema interamericano de derechos humanos, donde propone, entre otras cosas, el cambio de la sede de la Comisión, hoy en Washington, o la eliminación del carácter especial de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Lamentablemente vemos que el sistema interamericano no está al nivel de este cambio de época. Revolucionarse o desaparecer. En estos 6 años, además, Correa ha promovido una política de liderazgo regional, expresada, por ejemplo, en el nacimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que ha tenido un papel protagónico en el propio conflicto de Angostura.
la destitución de los presidentes Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay, o la campaña de solidaridad internacional a favor de Haití tras el terremoto que devastó al país. De hecho, Correa ocupó la presidencia del grupo regional. Una demostración de cariño por este país y por este pueblo al que tanto le debemos. Ecuador también privilegió su ingreso a la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA. Igualmente ha procurado la consolidación de relaciones bilaterales con países de la región y ha ampliado fronteras hacia China, Rusia o Irán. De hecho, los presidentes Correa y Ahmadinejad han hecho visitas oficiales a Quito y Teherán. De otro lado, la reciente visita del presidente Correa a Alemania dejó abierta la puerta para la concreción del acuerdo comercial para el desarrollo con la Unión Europea, mientras Ecuador confirmó su decisión de iniciar las conversaciones con Estados Unidos en el mismo sentido. Es un mecanismo de diálogo político al más alto nivel, pero también de diálogo económico, de diálogo de los temas que son relevantes, como la agenda de ciencia y tecnología, como la agenda de seguridad, como la agenda migratoria, que usted conoce que para nosotros es muy relevante, así que yo me declaro muy optimista. A punto de iniciar su nuevo mandato, el gobierno de Rafael Correa inició el trámite para ser parte del Mercosur. Señor presidente, es importante hablar un poco acerca de los gobiernos progresistas. Y es que justamente en Bolivia sucede similar situación en la que sucede en Ecuador, en su país. Y es que mucho se sabe y se conoce y también somos conscientes, los que somos conscientes, de que la soberanía no tiene precio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, el pasado 1 de mayo ha decidido expulsar a la USAID. Y es que justamente se sabe que no podemos seguir recibiendo migajas para pequeños proyectos que sean sostenidos a un intercambio o condicionados por algo. Yo le hago la pregunta porque sé que le han dicho, ¿y qué pasa cuando ahora ya no está el comandante Hugo Chávez Frías? ¿Se habla, presidente Correa, de un sucesor, un solo líder sucesor? ¿O usted considera que más bien este despertar de los pueblos latinoamericanos que se ha dado y que no es una casualidad, es un trabajo que se ha ido realizando desde las mismas bases hacia adelante, va a dar el surgimiento de líderes latinoamericanos? Hablamos de Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. ¿Que puedan seguir adelante este proceso, presidente? Mire, Paula, felizmente en América Latina no tenemos monarquía, no tenemos herederos, no tenemos sucesores. Y yo creo, con lo que conocí y aprecié a Hugo, creo que expreso su pensamiento también, todos estamos donde seamos más útiles, todos estaremos donde seamos más útiles para construir la patria respectiva, la patria grande. Ese era el espíritu de Hugo, estoy seguro que es el espíritu de Evo, o sea, que a nadie le interesa liderar nada, sino servir y estar donde más útiles podamos ser para esta nueva época que vive América Latina. Lo que sí es cierto, usted habló de gobiernos progresistas, uno lo sabía conceptualmente, pero lo hemos palpado, lo hemos sentido, lo hemos sufrido. Si algo hemos visto en estos 6 años es que cuando ya hay el peligro de que la democracia cambie algo, cómo se evidencian esos poderes internacionales para tratar de hacer fracasar a esos gobiernos progresistas. Aquí hemos tenido que enfrentar nacionalmente muchos poderes. Cada uno de esos poderes tiene una cola internacional. La prensa, la CIP, la Relatoría de Libertad de Expresión, todas estas organizaciones que ellos mismos crean, etcétera. Las transnacionales, ni qué decir, CIADI, etcétera, por supuesto. Ciertas representantes y ciertas burocracias internacionales, todos los imperios. Entonces es impresionante cómo uno derrota internamente a ciertas fuerzas y vienen pues como el hermano mayor, ¿no?, a sacar la cara por el hermano menor derrotado. Y una constante lucha y la constante presión de esos poderes internacionales para hacer fracasar, restringir a los gobiernos progresistas. O sea que es un peligro que tengamos éxito, porque se demuestra que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras, con justicia, con soberanía, con dignidad, y eso no conviene a ciertos poderes mundiales. Entonces, lo sabíamos, pero lo hemos vivido, lo hemos palpado, lo hemos sufrido. Que existen restricciones internacionales, que existen presiones internacionales, por supuesto, que existen permanentes intentos de desestabilización a Evo, como era contra Hugo, era contra Maduro, contra Correa, etc. Existen, que no le quepa la menor duda. Presidente, si no fuera por la CIDH, nosotros no hubiéramos nunca conocido o hecho justicia como ecuatorianos con el caso Restrepo, con Consuelo Benavides, con el caso de Rafael Suárez, con muchísimos otros casos. ¿Con su caso? Con mi caso, que dicho sea de paso, usted lo menciona, presidente, después dicen que me alargo. Yo le agradezco porque su gobierno sí ha respondido a la para que vea que somos coherentes. No así el procurador, que en mi opinión, el señor no cree en los derechos humanos. Pero bueno,
En todo caso, si no fuera por la CIDH, no tuviéramos esas soluciones a las injusticias que se cometen dentro o que se han cometido dentro del sistema ecuatoriano. ¿Por qué atacarla ahora? ¿Porque no le gusta lo que dice de usted? Pero ¿quién lo niega, Rafael? Pero es como lo mismo como la prensa, ¿no? Como de repente presenta una noticia que es verdadera, ahí está. No se hubiera enterado si no es por la prensa. Pues ese es su deber, pues no hay que agradecerle absolutamente nada. O como el juez que de repente da una sentencia adecuada, ¿no? El juez honesto es el que da todas las sentencias adecuadas. La prensa honesta, buena, es la que todas las noticias son verdaderas y publica todo. No es que es selectiva, porque eso es manipulación. Y la CDH, su deber es ser coherente, pues, y defender los derechos humanos frente al ataque de cualquier poder, empezando con eso. Es tan anacrónico el sistema que usted solo puede acusar a los estados. O sea, todavía están en el esquema de la Guerra Fría. No se dieron cuenta del cambio de época. Y no solo la CIDH, es todo lo vea, pero solo los estados pueden ser denunciados. Pero es que los derechos humanos son eso, presidente. ¿Pero quién le ha dicho? Proteger a los ciudadanos de los estados, no a los estados de los ciudadanos. Maravilloso, es un gravísimo error lo que acaba de decir con todo respeto. ¿Por qué? Cualquier poder puede afectar los derechos humanos, o el poder mediático no puede afectar los derechos humanos. De hecho, 11, 12, 13 artículos del Pacto de San José, el derecho a la honra, ¿es que el poder mediático no lo puede destrozar? ¿O es que el poder económico no puede atentar los derechos humanos? Entonces hay que cambiar todos los estamentos de la Comisión. Por supuesto, y eso es lo que estamos pidiendo. Y de las convenciones porque si no son mundiales. funcionales, y ya le voy a decir otra contradicción, a los poderes de turno. Mire, por ejemplo, una transnacional no puede afectar los derechos humanos. Cuando le pone un precio inaccesible a la medicina, sí, por supuesto. Gracias. Sí, estoy de pero acuerdo. eso ¿dónde lo denuncia? Pero no está legislado. Entonces hay que hacerlo. Pues. Eso sí. Eso es lo que están en la época de la Guerra Fría, donde los malos son los estados, donde todos los políticos son sospechosos y no se dan cuenta que las circunstancias cambiaron. Y hay unas contradicciones, por favor, insostenibles, impresentables. ¿Cómo la CIDH puede tener sede en Washington si Washington no ha firmado el pacto, no ha ratificado el Pacto de San José? ¿Cómo puede ser financiada la CDH y la Redactoría de Libertad de Expresión casi en su totalidad por Washington si Washington no los reconoce? Esto es impresentable, pues por Dios, no podemos ser tontos útiles. Esto es la más clara muestra de neocolonialismo y esto Ecuador lo seguirá denunciando frontalmente con absoluta transparencia y claridad, porque es impresentable en la América Latina. Pero mientras tanto va a seguir respetando Ecuador. De acuerdo a sus funciones, pero esa es otra cosa simpática. Vea, si quiere, para mí lo que está pasando en la CIDH es el análogo del neoliberalismo. Así como en el neoliberalismo, en lo económico, el Estado no servía para nada. Lo que servía era el mercado, las empresas privadas con fines de lucro. Acá el Estado no sirve para nada, lo que sirven son las ONGs, los representantes de la sociedad civil, que normalmente son los políticos que pierden todas las elecciones y ponen sus ONGs. Y el Estado siempre es el culpable, es el que no sirve para nada. Hay que cambiar esos infantilismos. Y así como en el neoliberalismo, había las burocracias internacionales que cuidaban el sistema en función de los intereses vigentes, Fondo Monetario, Banco Mundial. Ahora es la CIDH, pues. Porque, le insisto, o sea, con ese esquema infantil del que el Estado siempre es el culpable y arrogándose funciones que no las tiene. Lo invito, hasta el final del programa, le hago una invitación frente a todo el Ecuador, que me diga en el estatuto de CIDH dónde le da atribuciones para dictar medidas cautelares y se las dieron ellos mismos. ¿Por qué tenemos que cumplir eso? Y ahora van a decir que estamos en contra, pero el reglamento no puede ir contra el estatuto, pues el reglamento lo hacen pero eso. El estatuto le da facultades para que haga un reglamento. No, señor, el estatuto lo aprueba la Asamblea General, que es la máxima autoridad, y ellos se tenían que ceñir. Esto es equivalente a que yo, por decreto, me arrogue funciones que no están en la Constitución. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar esos abusos? Entonces, ya irá a la prensa mañana, Correa está contra las medidas cautelares, como un dictador teme las medidas cautelares. No, están haciendo lo que buscan evitar. ¿De dónde vienen los atropellos a los derechos humanos? En creerse por encima de la ley y la normativa, porque yo soy iluminado y puedo ir más allá de lo que dice la ley. Exactamente lo mismo está haciendo la CIDH, y esa cosa hay que denunciarla. Seguimos analizando los 6 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Y es que el gobierno también ha trabajado en generar un cambio en la mentalidad y en la actitud de los ecuatorianos, con campañas que incentiven el autoestima y resalten la identidad nacional. En el siguiente video les presentamos parte de lo que se ha hecho en esta área. El puente peatonal a un paso, pero los peatones dicen que prefieren ganar minutos, aunque para ello pongan en riesgo sus vidas. Escenas que se repiten diariamente, al igual que las excusas. Ay, que estoy de apuro, discúlpame. No hemos sabido cómo recién están. Ay, perdón, no me di cuenta. Arregle, pinte.
¿Dónde hay aquí el paso cebra? Es solo un ejemplo de lo que parece ser parte de la actitud de muchos ecuatorianos, de nuestra cultura. Esa que según el diccionario es el conjunto de modos de vida y costumbres. En Ecuador el cambio cultural aún es tema pendiente. Hace un año en entrevista con Diario El Telégrafo era el propio presidente de la República quien lo reconocía, aunque dice que hay avances. Yo creo que sí hay un cambio cultural. Hay que recuperar la confianza en nosotros mismos. El no tener ese derrotismo histórico de que no podemos salir adelante. Eso ya es un cambio cultural, pero falta avanzar mucho más. Por ejemplo, si bien la inversión gubernamental de 7.600 millones de dólares en carreteras ha logrado resultados visibles, existen prácticas individuales que parecen conspirar o al menos no colaborar con el país. Pseudo rompevelocidades colocados sin autorización, asentamientos que no respetan el retiro necesario de una vía. Dos ejemplos a citar. En otro aspecto, los accidentes de tránsito son un problema del que todos se quejan. Por varios métodos se busca reducirlos. Sin embargo, el comportamiento de algunos ciudadanos busca detener el cambio. 120 kilómetros por hora, la veo blanco. Por nombrar un caso, si la policía anuncia controles de velocidad con el uso de radares, en el mercado se promocionan artilugios para detectar los radares y evitar sanciones. ¿Y el tema de la velocidad? Me atrasaba el examen, ya. ¿Cuál es su emergencia? A todas las unidades. No, es número equivocado. Otro caso, el de las llamadas a servicios de emergencia. Pese a la instalación de un moderno sistema, el ECU 911, más de 46.000 llamadas reportan episodios falsos, exagerados o sin sustento. ¿Cuál otra? Falsa alarma. A burlarse, a insultar, a hacer mal uso de la línea. Y así los ejemplos podrían seguir. La gente que bota basura en los espacios públicos, el que decide grafitear la propiedad pública y privada, quienes destruyen las nuevas instalaciones de las instituciones públicas y quienes ejercen su derecho a la protesta con violencia. En lo que se refiere a la conservación de los bienes públicos, siempre ha habido problemas en el país y no se ha logrado que la ciudadanía los vea como propios. Todos responsables de que la inversión estatal, el dinero de todos, caiga en el descuido y la destrucción. Presidente, muchas personas han dicho, muchos teóricos, líderes revolucionarios también, que sin revolución cultural efectivamente no puede haber revolución de ninguna naturaleza. En el Plan Nacional del Buen Vivir, este es un capítulo muy importante, y en el programa de gobierno presentado para este nuevo gobierno, Alianza País, le pone un especial énfasis al tema cultural. Y de hecho, el planteamiento del cambio de la matriz productiva, usted lo ha dicho la anterior ministra de Cultura, lo señalan algunos gestores culturales y artistas, tiene que estar imbricado a un cambio también de la matriz del pensamiento y de la cultura. Sin embargo, el Ecuador, por ejemplo, tiene 1,6% solamente del Producto Interno Bruto en industrias culturales. Argentina tiene el 11%. Concretamente, ¿cómo va a incrementarse este desarrollo de las industrias culturales para alcanzar niveles que, al mismo tiempo que acompañan el cambio de la matriz productiva, generen ese cambio de la matriz cultural también? Mira, sonrío porque volvemos a la ley de comunicación. La ley de comunicación, ahí establecemos la obligatoriedad de utilizar productos nacionales, si cabe el término, es decir, publicidad nacional. ¿Por qué tenemos hasta que importar la publicidad? Programación nacional. Para presentar las tonterías que presentan de telenovelas horrorosas extranjeras. Bueno, yo creo que podemos hacer algo igualmente malo, pero nacional al menos, ¿no? La música nacional, las artes escénicas nacionales. Entonces eso es clave, porque uno de nuestros puntos es desarrollar esa industria cultural, que además de generar empleo, valor agregado, como Argentina, es muy sana. No es lo mismo que el cigarrillo, bueno, que usted genera trabajo, etcétera, pero también genera enfermedades. Acá nos genera arte, cultura, estética, belleza, etcétera. Entonces es muy deseable para una sociedad. Entonces esto está planificado. Antes no había Ministerio de Cultura, ahora hay. Va a salir la ley de comunicación ahora con la mayoría que nos da el pueblo ecuatoriano, que es lo que no dicen los medios, que tiene un altísimo componente de desarrollo de las capacidades nacionales, culturales, artísticas, etcétera, ¿no? Publicidad y todo aquello. Y la Universidad de las Artes, para atender a esa demanda que se va a generar con la nueva ley de comunicación. Entonces todo esto está planificado y estamos muy esperanzados, por eso lo hemos puesto como un eje fundamental en nuestro programa de gobierno para estos 4 años, de un importante impulso a la cultura en general y en particular a la industria cultural.
Presidente, esa es mi última pregunta, en realidad basada en la cultura, y es que me interesa mucho este tema, y es que en Bolivia también se está aplicando una revolución cultural, porque creemos que sí está basada en una verdadera revolución. Y es que para entender cuál es la revolución cultural tenemos que ver más allá de que simplemente se trata de mostrar una danza o un traje típico de cierto sector de nuestro país. En este entendido, presidente, cuando se habla de un socialismo moderno, ¿usted considera que es posible fortalecer la identidad de los pueblos, mantener la soberanía de los pueblos y darles desarrollo? ¿O es que se concibe como ese socialismo clásico que muchos equivocan el camino de estos gobiernos progresistas? E insisto en esto, porque en mi país sucede lo mismo, que se confunde el hecho de que ser socialista es ser pobre y ser socialismo moderno es tener desarrollo y beneficio. Qué bueno que usted diga eso, Paola. En todo caso hay varias connotaciones de cultura, ¿no? Lo que salió en los videos es básicamente esos valores, principios, costumbres que se transmiten socialmente. Y así como tenemos valores culturales, tenemos graves antivalores. Por ejemplo, la falta de responsabilidad. O sea, nunca asuma responsabilidad, siempre la culpa es del gobierno. Si voto basura, ¿por qué vota basura? Porque el gobierno no me puso el tacho de basura. Siempre la culpa es del otro. Y así nunca cambiamos, porque el que tiene que cambiar es el otro. El miedo a la innovación. Fíjese el discurso, la apología que se hace alrededor del discurso de la resistencia. ¿Resistencia a qué? O sea, la Constitución establece el derecho de resistencia cuando se atenta contra sus derechos. Pero no nos equivoquemos. Se establece resistencia al cambio. Y si no queremos cambiar nada, ¿cómo vamos a salir adelante? Entonces, eso es una connotación. Otra connotación es la que hablamos en la pregunta de Orlando, expresión de arte, de belleza, de estética. Otra, la identidad, los principios fundamentales sobre los que se basa una sociedad. Parte de ese orgullo y en consecuencia esa cohesión social. Y también es sumamente importante. Y en este sentido, ¿cuál es el desafío? Sobre todo para nuestros pueblos ancestrales. Usted lo ha dicho. A mí me preocupa mucho, lo he denunciado ya en diferentes discursos en el Informe de la Nación del año pasado. Con qué pena y preocupación veo que algunos consideran la miseria como parte del folclore. Entonces, que no cambien nada, que nuestro pueblo indígena siga en el siglo XXI andando sin zapatos, en casas con piso de tierra, niños llenos de lombrices, porque eso es parte de la cultura, no, eso es parte de la miseria. Eso es intolerable en el siglo XXI. Y el desafío, sobre todo para nuestros pueblos ancestrales, pero en general para nuestras naciones, es cambiar sin perder la identidad. Y se lo puede hacer. Pero la miseria, la pobreza, no es parte de nuestra identidad. No son buenas, son atentados a la dignidad humana. Es el mayor imperativo moral en el siglo XXI, porque tenemos las capacidades, por primera vez en la historia de la humanidad, para resolver toda clase de pobreza. No es problema de escasez de recursos, es de mala distribución de recursos. Pero algunos consideran esa miseria, sobre todo en los pueblos ancestrales, y los condenan a la pobreza perpetuamente, consideran parte del folclore, parte de la cultura. No, eso es miseria. Y el desafío de los pueblos ancestrales y de todas nuestras naciones es cambiar, vencer la pobreza sin perder nuestra identidad, y se lo puede hacer, querida Paola. Presidente, yo quiero también expresar mi última pregunta. Y aquí usted tiene razón, perdón que acote, que uno de los grandes culpables en ese discurso absurdo, ridículo, es la izquierda, claro, que analogó mantener la identidad y el socialismo con vivir en la miseria, o sea, repartir miseria. Absurdo. Tenemos que vencer la miseria, la pobreza, no es buena, sin perder la identidad, y es posible. Se está en buen camino, presidente. Okay. Presidente, usted ha sido categórico en señalar que después de que terminen estos 4 años de mandato, que arrancarán el próximo viernes con su posesión, usted no solo se va a retirar de la presidencia, sino también de la vida pública para dedicarse a la cátedra, a la familia. Mi pregunta es, y no es que crea que usted sea divino, ni oráculo, ni mucho menos, pero ¿qué pasaría en el escenario, presidente, de que en la víspera de culminar su mandato, las proyecciones electorales y encuestas no dieran con una figura de su temple, de su carácter y de su liderazgo para poder convertirse en el sucesor de Rafael Correa? ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar su tranquilidad por el país o permitiría que ese proyecto político por el cual usted ha venido trabajando, y si termina su mandato son 10 años, por el cual habría trabajado 10 años, fracase? Mira, Alicia, primero no quiero victimizarme. Por supuesto que esto exige grandes sacrificios, ¿no? Tengo una gripe muy fuerte, son casi las 11 de la noche, tengo que preparar la intervención para el viernes, mañana tengo bilaterales. Por supuesto que exige sacrificio, pero también tiene grandes satisfacciones, ¿no? Y si uno no hace las cosas con alegría, es mejor no hacerla, y yo no acabaré nunca de darle gracias a Dios a la vida por la oportunidad que me dio
de servir a mi patria. ¿Quiere decir entonces que usted no descartaría entonces la posibilidad de ir a una reelección? Y en el escenario que usted presenta, sería nuestro más grande fracaso. Si después de 10 años de haber hecho tanto, preparar jóvenes, mire la juventud en la asamblea, las mujeres, etcétera, de preparar tantos cuadros, no tenemos un cuadro que tome la posta, no es que la voy a tomar yo, no. De todos modos no me presento, pero sería un gran fracaso para nosotros, que hemos trabajado todos estos años para hacer lo menos necesario posible. Todos somos necesarios, nadie debe ser imprescindible. Y mientras menos necesario, al menos desde mi punto de vista, mientras menos necesario sea para la continuidad de la revolución, creo que habré logrado mayor éxito en lo que nos proponíamos. Mi última pregunta, presidente. La Constitución determina claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Gracias, Rafael, porque algunos están tergiversando eso. No necesariamente estamos de acuerdo, presidente, y no les damos mi punto de vista. No, pero gracias por recordar la Constitución. Sí, se intenta, algunos no lo dicen. Se intenta a través de una reforma legal cambiar la palabra sexo por la palabra género en la cédula para poder gozar de los mismos beneficios, entre comillas, del matrimonio normal. Yo realmente pensaba que usted era más liberal y pensaba que usted iba a apoyar el matrimonio igualitario. ¿Eso es ser liberal? No, lo pensaba que lo era como el estilo Mujica o Bachelet. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Es definitiva su posición? Sí, yo lo he dicho muy tajantemente. No está yo lo he dicho también, yo soy muy progresista en la parte económica y social, pero bastante conservador en cuestiones morales y no es que pretendo mis principios, valores personales, transmitirlo al país, aunque tengo todo el derecho, porque nunca los he ocultado y el país ha votado por mí, vota por la persona, por sus creencias, etc. Pero sí creo que hay cosas, primero creo que nos desgastamos en cosas, que si hay 1000 prioridades, la prioridad 1001. O sea, hay tantas urgencias en el país de gastarnos en estas discusiones. Segundo, yo sí creo que la familia es fundamento de la sociedad y un poco la estrategia, ¿no? Era cambiar sexo por identidad de género y luego, como mi identidad de género es ser mujer, entonces hombre-mujer, no rompo la Constitución y hay matrimonio gay. Y yo lo he dicho claramente, no estoy de acuerdo con esa postura. Podríamos a las finales conversar, consensuar. No es antitendencia. La palabra sexo. No es antitendencia mundial. Si es por la tendencia, pues entonces... Argentina, Uruguay, México, si es por la tendencia, Unidos, entonces también España. repartamos droga y todas esas cosas. Bueno, creo que es una comparación hiriente porque el otro es ilegal, esto no. Respeto mucho, admiro mucho a ciertos luchadores por estas cosas, ¿no? Lo que quería decir es que no es que uno puede llevarse por las tendencias, tiene que llevarse por principios, valores, creencias. Respeto mucho a las personas independientemente de sus preferencias sexuales. Admiro a muchos de estos luchadores en sociedades tan machistas. Creo que nuestro gobierno, yo tengo en el gabinete personas de los grupos LTBI, ¿verdad? Creo que nuestro gobierno se ha rescatado mucho el respeto a estos grupos, pero no creo en el matrimonio gay. ¿Ya? No terminó la palabra sexo en la cédula, más género, pero reemplazar sexo por género no lo voy a aceptar nunca. Presidente, en 2 minutos, un mensaje directo al pueblo ecuatoriano cuando está finalizando estos 6 años de su gobierno y por iniciar un nuevo mandato a partir del próximo viernes, que es su posesión. Primero de gratitud, porque qué victoria que nos dieron, nos llena de enorme alegría y también tengo que confesarle enorme susto por la inmensa responsabilidad que tenemos. Es que ha sido una victoria realmente impresionante, si ustedes lo analizan, no hemos ganado 33 de las 34 circunscripciones electorales. En cada una de las 34 circunscripciones electorales hemos obtenido representación legislativa. Tenemos 74% de Asamblea Nacional. Ahora está prohibido fallar. Y ahora nos están escuchando los compañeros asambleístas, porque van a tratar de dividirnos. El discurso de las instituciones, la diferencia, la división de poder, la misma vaina. Cuando la oligarquía no puede, no gana las elecciones, que trata de hacer con su medio de comunicación, etcétera, para inmovilizarnos, ¿no? Entonces, prohibido fallar. Entonces, las primeras palabras de gratitud y la segunda palabra de esperanza. Hemos avanzado mucho. El país es totalmente diferente al país que recibimos hace 6 años. ¿Quién iba a imaginarse hace 6 años que este país iba a lanzar satélites al espacio, por poner solo un ejemplo? Pero obviamente todavía es muy lejano ese país del país que soñamos. Así que todavía falta muchísimo camino por recorrer. Lo principal se está logrando, es cambiar las relaciones de poder. En el país, ese es el principal logro. En el país ya no dominan las élites de siempre, no domina la bancocracia, no domina la partidocracia, en los medios de comunicación, las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, países extranjeros. Manda el pueblo ecuatoriano y podemos equivocarnos, pero tengan la certeza que son ustedes los que mandan y es en función de ustedes que nosotros actuamos. Entonces le decía, de esperanza, se ha hecho mucho. Falta mucho por hacer. Lo principal se está logrando, el cambio en la relación de poder.
pero falta mucho camino por recorrer. Pero si nadie nos quita la alegría, si nadie nos quita la autoestima, si nadie nos quita el orgullo de ser ecuatorianos, podemos lograr lo que nos propongamos. Presidente, muchísimas gracias. El tiempo ha concluido. Agradezco también a mis colegas periodistas, a los medios de comunicación que nos han retransmitido y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones de lo que el presidente ha expresado aquí esta noche. Este fue el programa Revolución Ciudadana, Logros y Desafíos. Buenas noches.